Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y las opiniones de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy ponemos esta sonata de Beethoven con marcha fúnebre por la partida del gran Ignacio Solares, un escritor, periodista, un universitario destacado y además un hombre queridísimo, autor de múltiples obras literarias. Sus minucias eran una delicia, fue ampliamente reconocido en México y en el exterior, un hombre, como digo, extraordinario. Falleció el día de ayer. En un momento más le presentaré la conversación que tuve con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Le comento que una jueza en Zacatecas otorgó nueva suspensión provisional al Colectivo Nacional Anticorrupción contra la distribución de los libros de texto, y el presidente dijo, lo quieran o no lo quieran, se van a entregar esos libros en casi todo el país. El PRD da su respaldo a Xóchitl Gálvez por el Frente Amplio. Jesús Zambrano anunció que el partido declina todo o apoya de manera decisiva a la senadora Marco Cortés. Celebra el respaldo. El INE ordena al Frente Amplio bajar plataformas digitales de los contenidos relacionados con los foros del 10 y el 17 de agosto. Dice que tienen carácter proselitista. Hoy Marcelo Ebrard se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial. Un momento más platicaremos con su presidente. Canadá se une al panel de solución de controversias sobre la prohibición del maíz transgénico en México. El presidente hoy atacó directamente a un ciudadano, Ricardo Márquez Blas, un hombre que ha trabajado al servicio de la República porque trabajó en la administración en donde era secretario, en este caso, pues Genaro García Luna, pero también lo fue en otras administraciones y ha servido durante años a la República. Ricardo Márquez Blas, usted lo ha escuchado en este espacio, es un experto en materia de seguridad, pero el presidente, pues como está de pleito con Norma Piña, pues resulta que no le importó pisotearlo. El poder presidencial contra un ciudadano, si eso es equitativo, que baje Dios y lo vea. La gobernadora Evelyn Salgado pues no supo cuánto es el presupuesto del estado de Guerrero y dijo, es que ese dato no lo tengo a la mano, y ahí le dijeron finalmente cuánto es el presupuesto que tiene el gobierno del estado de Guerrero. Las remesas en México siguen creciendo. Fíjense que vamos a llegar casi a los 64,000 millones de dólares, o sea, prácticamente un 9% por arriba del año 22. Martí Batres desmintió que haya riesgo de hundimientos en el tramo elevado de la línea 9 del metro. La verdad es que a los gobiernos en los últimos tiempos ya creerles los temas del metro resulta pues cuando casi religioso, ¿no? Porque iban a tener la línea del metro, ya no me acuerdo cuándo, y todavía dicen, no hombre, eso lo dijimos, pero pues hay una ampliación, y bueno, ya le sacaron todas las declaraciones de Martí Batres y de la propia ex jefa de gobierno, y siempre tienen un elemento que la enmienda, por tanto, pues dice, no hay ningún problema de hundimiento. Y bueno, la gente, por supuesto, escucha eso como quien oye llover. El asesino de Fernanda Olivares Gómez, conocida como Poli, fue declarado por feminicidio y tentativa en este caso también de feminicidio, a quienes atropelló al salir de una fiesta en Iztacalco en 2021. Un juez niega a Ovidio Guzmán un amparo en contra de la captura, en este caso para fines de extradición. Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, informó que dejará la prisión y seguirá en libertad el proceso en su contra. Agentes de aduanas y la Policía Nacional Española confiscaron 9,5 toneladas de cocaína que estaban ocultas en un contenedor de plátanos procedente del Ecuador. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dijo que él no va a renunciar, a pesar de que lo vieron, en este caso besando a la jugadora Jenny Hermoso sin su consentimiento y un par de gestos también profundamente machistas. Dice, yo de aquí no me muevo. Pausa. @Leonardo Curcio, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. La Reserva Federal de Estados Unidos sigue abierta a mantener la probabilidad de aumentar sus tasas de interés a fin de garantizar la contención de la inflación. Jerome Powell el día de hoy habló del tema y dijo que la Fed indicó que su meta es que la inflación vuelva al objetivo del 2%. Le comentaba también que Canadá se suma, para infortunio nuestro, al tema del panel en contra de México por en este caso, el maíz transgénico, un documento que emitió el Ejecutivo, no es ni siquiera una ley ni una política general, es un documento del Ejecutivo prohibiendo la importación de maíz transgénico. Ha tenido pues una ruta, hemos hablado en diferentes ocasiones con la Cámara del Maíz, con distintos observadores, y la postura de México es, dicen ellos, un poco ideológica, ¿no? Esta idea de que afecta a la salud. Y bueno, pues es efectivamente una directiva emitida por la Secretaría de Agricultura, COFEPRIS, y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Hoy Marcelo Ebrard hablaba del tema en la reunión con los empresarios, de que es bueno que tengamos paneles, y yo decía, pues sí es bueno que tengamos paneles cuando tenemos que defender, pero muy malo cuando nosotros mismos, por una decisión del Ejecutivo, no sustentada ni en una ley ni en una política amplia, respaldada por empresarios, de tal manera que reflejara un interés más amplio del país, pues nos metemos en un panel que nos puede costar, dicen los expertos, entre 5 y 9 mil millones de dólares en represalias, en caso de que lo perdiéramos. Pero bueno, me dicen que ya tengo en el enlace al presidente del CCE, Francisco Cervantes. Señor presidente, muy buenas noches. Querido Leonardo, muy buenas noches, gusto saludarte a ti y al auditorio. Oiga, pues están dando, yo no sé si llamarlo pasarela, invitaciones, pero han tenido a Claudia Sheinbaum hace algunos días, y el día de hoy, esta mañana, tuvieron también a Marcelo Ebrard. Cuéntele al auditorio que nos escucha en todo el país cómo ha sido la experiencia. Así es. Fíjate que por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial fue invitar a todos los que ahorita son aspirantes, no candidatos, para escuchar, aunque no hay una propuesta oficial de algún plan hacia el futuro, porque están en la pasarela aspiracional, se acordó invitarlos a todos, y ya tuvimos a todos. Nada más nos falta Beatriz y Xochitl. Ya estuvo Santiago Krill, ya estuvo Ricardo Monreal, ya estuvo también Adán Augusto, estuvo el Güero Velasco, ya estuvo Claudia Sheinbaum. Hoy tuvimos a Marcelo Ebrard. También a Marcelo Ebrard. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Es escucharlos, cuál es la idea hacia adelante, pero también escuchar, pues, de nosotros las oportunidades y preocupaciones que hay para que México siga, sobre todo ahorita, con toda la inercia que traemos, y también con todas las preocupaciones que traemos, ¿no? ¿Cuáles son los retos minúsculos y mayúsculos que tenemos hacia adelante y enfrente, y en el presente, y lo que vemos hacia el futuro, ¿no? Muy Entonces, interesante. con ese sentido, sí, hemos estado recibiendo a todos, ¿no? Y después, pues ya que ahora que ya, pues, muy rápido vamos a tener, o en poco tiempo vamos a tener, pues, ya los candidatos, pues es volverlos a invitar para que ya tengan el plan más elaborado, también para escucharlos, ¿no? El formato es paritario, es exactamente igual para todos. Así es, y es igual, pero ya nomás nos faltan dos. Ya tuvimos en pláticas con reuniones muy importantes, pero que además nos acompañan. Estamos invitando a los aliados estratégicos, a toda la Cámara Española, la Cámara Americana, las empresas globales, ha estado Index, que son por toda la parte de la frontera en la industria maquiladora, en fin, todo lo que tienen que ver con la manufactura. Acuérdate que México ya ocupamos el país número 7 en manufactura a nivel mundial, en turismo somos el número 7, entonces pues tenemos números muy importantes, somos jugadores en 40 productos, como la parte automotriz, sectorial, como la parte aeronáutica. Somos un país que hemos escalado muy bien en los rankings a nivel mundial, ¿no? Entonces nos interesa mucho, ya que llegamos a estos rankings, pues cómo los vamos a sostener. Por eso estamos
preocupados, pero también ocupados, ¿no? Fue muy interesante el intercambio de inquietudes y la postura del ex canciller. Él hablaba de una ventana que tenemos, una ventana que el nearshoring, la reconfiguración de las cadenas de producción. Por cierto, muy interesante que el CCE esté generando, presidente, déjame también señalar esto, libros y conocimientos sobre este tema, las oportunidades que tenemos con la reconfiguración del sistema mundial, pero también le hacían ver a Marcelo Ebrard pues la necesidad de pensar en Estado de Derecho, o sea, seguridad jurídica, un énfasis muy particular en la educación. Es decir, hay que prepararnos internamente para aprovechar esa oportunidad. Exactamente, mira, con el respeto a la soberanía de cada país, pero sí también en la armonización, ¿no? Que ya que este acuerdo ha sido benéfico como región, para los 3 países, y que como región somos la número 1 económica a nivel mundial, pues sí tenemos que ir pensando en la armonización de normas, regulaciones, ¿no? Y muchas otras cosas, la parte de facilitación aduanera. Entonces tenemos una agenda muy importante, pero además, déjame decirte que tenemos mesas de trabajo con el gobierno en todos y cada uno de los temas, trabajando con equipos técnicamente profesionales para que podamos avanzar en los temas, ¿no? Sí. Oye, y la tarea interna, ¿no? El tema de la educación, pues es ineludible, el tema de la infraestructura, un énfasis muy particular, y por supuesto ofrecerle seguridad a todo el mundo, presidente. Así es, mira, hemos estado, nosotros vamos muy de la mano con los trabajadores, con los sindicatos, con la fuerza laboral de México, que por cierto es histórico, que sea el nivel de desempleo más bajo en la historia de México, ¿eh? Esto es un dato muy relevante, y bueno, por esto, y también es una oportunidad también para el tema de género en las mujeres, cómo entrar a la capacitación, a la conversión de talento, ahorita también esta transformación digital, para que puedan tener mejores condiciones salariales, ¿no? Sí, le plantearon también el tema de la ciencia y la tecnología, alinear mejor las capacidades para competir mejor, y bueno, pues pensar en que algunas de las, en este caso, pues industrias de vanguardia o inversiones de vanguardia, pienso en los semiconductores, de los que también se habló el día de hoy, caigan no solamente en Arizona, sino también en Sonora, no solamente en Texas, sino también en Tamaulipas, presidente. Exactamente, y en Chihuahua también, ¿no? Mira, la parte que es otro dato relevante, ¿no? Hemos traído con todo el tema de los semiconductores, los microchips que les llamamos, los chips, hemos traído una mesa de trabajo muy interesante ahí con la Secretaría de Economía, y bueno, no solo esa, muchas mesas de trabajando, pero también con resultados importantes, ¿no? El día de ayer, bueno, tuvimos 2 días en Monterrey, Nuevo León, con el tema de Expo Pymes, donde se trataron todos estos temas, y sobre todo hacer la integración de las pymes con las empresas tractoras y con el nearshoring. Y en el tema del tema laboral, con la universidad, hoy firmamos un convenio con el CONALEP para poder capacitar a todos los trabajadores, para elevarlos a talento, y sobre todo con el idioma inglés. Entonces estamos pues trabajando, ahora sí que a marchas forzadas, para que este Mexican Moment pueda tener los frutos que todo el mundo estamos esperando. Ya. Oye, estaban muy a gusto platicando, yo me tuve que retirar casi a las 11, pero parecía no acabar nunca ese desayuno, presidente. Sí, es que los temas son muy... Hay tantos temas en el tintero que bueno, el tiempo no nos alcanza. Ya. Y así ha sido con todos y cada uno de los aspirantes, ¿no? Y sobre todo que se llevan los mensajes y las preocupaciones que ponemos al centro de la mesa, ¿no? Ya. Eso es lo más importante. Oye, escucharlos, pero también que nos escuchen. Sí, ahí hubo un intercambio interesante. Entonces, ¿cuándo reciben a Beatriz y cuándo a Xóchitl, presidente? El jueves es Beatriz y el día 5 de septiembre es Xóchitl. Entonces ya probablemente ya como candidata se presenta, bueno, en este caso como representante del frente, si es que es finalmente electa, ¿no? Sí. ¿Qué semanita vamos a tener, presidente? Informe del jefe del Estado y 2 destapes, ni más ni menos. Sí. Los tiempos son intensos e interesantes también, ¿eh? Sí, va a ser una semana totalmente líquida. Presidente, muchas gracias por el enlace. Muchas gracias, Leonardo.
Saludos a ti, al auditorio, y muy buen fin de semana. Lo mismo te deseo. Bueno, pues ahí tiene usted el presidente del CC, hoy recibió a Marcelo Ebrard. Tengo aquí los indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana. En México, ¿cómo estamos? De maravilla. Satisfacción con la vida 8.3, relaciones personales 8.7, o sea, mejor imposible. La actividad, todo el mundo está feliz con su trabajo, con su vivienda, casi, ¿no? Todos vivimos en el gran Trianón, logros en la vida, bueno, el éxito nos acompaña, perspectivas a futuro mejores, 8.4 de salud, ya no hablamos, que la mitad del país está hipertenso, tranquilo, esto no es problema, vivimos 8.4, reportan en estado de salud, nivel de vida 8.2, el vecindario ya baja un poquito, dice, yo soy casi perfecto, mis vecinos no tanto, tiempo libre, ya baja un poquito, hay 7.8, pero sigue siendo muy alto. Yo decía en broma esta mañana, ¿en serio todo el mundo está tan contento con las vacaciones que tiene y el tiempo de que dispone? Yo aquí vocifero que la gente hace 2 y 3 horas a su trabajo, pero bueno, se ve que los compatriotas cuando les preguntan, ¿tiene usted tiempo libre suficiente? Sí, bastante. La ciudad de maravilla, el país ya baja un poquito, 7.2, y seguridad ciudadana baja a 5.3. Saludo ahora a la senadora Xóchitl Gálvez. Xóchitl, buenas noches. Doctor Crucio, buenas noches, qué gusto saludarte. Hoy traía usted un huipil amarillo, cuéntele al auditorio por qué razón. Tengo amarillo, tengo azul, tengo rojo y tengo naranja. Naranja, ese lo tiene pendiente, ese lo tiene colgado del armario, ¿no? Ese lo tengo colgado ahí, por si se ocupa. No, pues la verdad es que hoy, de manera muy generosa, una parte del PRD, porque sí tengo que decirlo que no fue la unanimidad, hay quien cree que hay que llegar todavía al proceso final, me dio su apoyo para que pues ya vayamos juntos a esta contienda. Yo quiero decir que hace muchos años que camino con el PRD, desde el 2010 en Hidalgo, fui su candidata y luego en el 2018 volví a ser su candidata. Entonces, y también de MC en Hidalgo, en ese entonces Convergencia, y con MC de senadora, o sea que sí son partidos con los que he tenido cierta empatía, pero bueno. Pero MC no tenía un cantante ahí en Hidalgo, Xóchitl. Bueno, sí, él estuvo en el PAN también. Ah, también estuvo en el PAN. En MC. ¿Cómo se llamaba aquel cantante que tuvo? Francisco Javier. Francisco Javier. Berganza, sí. Berganza, sí. Entonces, ha habido una buena historia entre usted y el Partido de la Revolución Democrática. Sí, además hay muchas coincidencias. O sea, yo sí le reconozco al PRD, por ejemplo, su lucha democrática por el país. O sea, sí se la reconozco. Y también, por ejemplo, yo recuerdo los debates del doctor Miguel Ángel Mancera con el tema del salario mínimo, desde que llegó al Senado el PRD a pugnar desde antes que se incrementara el salario mínimo. Y yo creo que ese es un error que se cometió en la macroeconomía. Y yo el otro día que abordamos el tema económico decía justamente que tenemos que aprender de los errores, porque pues teníamos buena macroeconomía y pues la pobreza no se reducía. Hoy tenemos incremento del salario mínimo, tenemos más programas sociales y seguimos sin poder reducir de manera significativa la pobreza. Entonces yo sí creo que la siguiente apuesta tiene que ser el crecimiento económico y con una redistribución de la riqueza pues, a través de que la gente no gaste en salud. Digo, eso sin lugar a dudas, hoy a la gente lo dice el Coneval, se está gastando gran parte del dinero que reciben tanto de remesas, de salario mínimo, como de programas sociales, en medicamentos, en salud, y eso tampoco es justo para las personas. Sí, se vio claramente en la encuesta esta de ingreso-gasto, y hablaron del tema en León. ¿Y Casa Guadalajara fue hospitalaria con usted, Xóchitl? ¿Casa Jalisco? Mira, realmente fue una enorme coincidencia lo que pasó. Yo tenía prevista esta visita hace varias semanas a Jalisco, porque ya sabíamos que el debate de Guadalajara pues iba a ser el día de ayer. Entonces, cuando fui por primera vez, saludé telefónicamente al gobernador, pero quedamos de vernos en mi próxima visita. Y bueno, obviamente trascendió, yo hablé por teléfono con él, porque tampoco tenía la certeza
que él estuviera disponible en su agenda, y me dijo, pues véngase, véngase ahorita y platicamos. Y bueno, platicamos muy a gusto, yo le tengo un buen respeto al gobernador, y yo sí creo que llegado el momento, si yo soy la coordinadora del Frente Amplio por México, buscaré a su dirigente nacional, Dante Delgado, ya con una representación real, porque ahorita en calidad de que lo busco. Sí, ¿no? Pero lo que está claro es que Clemente Castañeda se posicionó claramente hace algunas semanas en favor suyo y ahora la recibió en Casa Jalisco Alfaro. Digo, también las señales cuentan, Xóchitl. A ver, yo sí creo que tengo muy buena empatía con muchas personas de Movimiento Ciudadano. Es cierto. ¿Por qué? Pues porque mi agenda es una agenda de derechos. Con Pati Mercado hemos trabajado mucho del tema de trabajadoras del hogar, del tema de movilidad, o sea, y con Noé Castañón, por ejemplo, él está en la Comisión de Asuntos Indígenas. Entonces sí, en general sí tengo una buena relación con Movimiento Ciudadano dentro del Senado, o sea, hay mucha empatía. Ahora lo que yo creo pues es que hay que esperar, hay que darle su tiempo a MC, hay que darle sus meses de reflexión, todavía nos faltan muchos meses por delante, o sea, es que esto está realmente adelantado, o sea, necesitamos empezar a meter un poquito de pausa para tomar decisiones. Pero ustedes ya tienen a la vuelta de la esquina la gran decisión, ¿no? Todo indica que la semana que entra, de este domingo en 8, los mexicanos que se inscribieron en este proceso, que fueron cerca de 3 millones, hay que ver cuántas firmas quedan como válidas. Tanto pues subió de las firmas que tuvieron como candidatos, que andaban 2 millones, mantuvieron abierto, por supuesto, el registro. ¿Subió 1 millón, Xóchitl? Sí. Mira. De hecho, yo registré a través de una agrupación que se ha hecho llamar los Xochilovers, casi 120,000 el último día de registro. Fue impresionante. El día 20, ¿no? El día 20, porque todo el mundo a veces espera al último. ¿Teme que haya mano negra ahí? A ver, yo sí creo que Morena hizo todo el intento para reventar este proceso, primero hackeando la página, 2, intentando meter personajes que estaban en el padrón, eso sí se detectó claramente, y esas firmas no las quitaron. Yeah. Entonces, pero yo espero que Morena está más preocupada con su decisión que tienen que tomar la próxima semana también con su encuesta, y que pues ya el presidente deje de preocuparse por nosotros. Yeah. Oiga, y del lado del PRI le pregunto, del PRD y también del PAN, ¿no le inquieta que en caso de que usted fuera la coordinadora del frente, le estén diciendo, bueno, vas a ser tú la coordinadora y en su momento la candidata, pero ya te tenemos toda una corte, ¿no? Ya le están designando hasta protosecretarios, Xóchitl. Que todo el mundo cabe, pero finalmente yo sí creo que tenemos que, si esto se da, pues platicar qué hace cada quien. Sí me parece que hay gente muy valiosa en el frente. En experiencia, mi querido Enrique de la Madrid es una persona, pues por ejemplo, con mucha expertise. ¿En dónde? El otro día platicaba con Enrique Xóchitl. ¿En dónde lo verías, por ejemplo, ayudando al frente? ¿En qué ámbito? ¿En qué tarea? Yo creo que él tiene mucha capacidad en el tema económico, por supuesto que le entiende, y si te das cuenta, pues yo ayer fijé una postura muy clara respecto a lo que pienso de quién debe de ser nuestro principal socio comercial, y no porque me esté inventando el hilo negro, pues es que el 80% de nuestras exportaciones van hacia Norteamérica y más del 80% de nuestro turismo viene de Canadá y de Estados Unidos, y luego tenemos 3.200 kilómetros de frontera con ellos. O sea, sí entiendo pues que de repente quieramos voltear a meternos a otros bloques económicos, pero con el que tenemos no las acabamos. O sea, hay muchas inversiones. Ahorita vengo de dar una conferencia y se me acercó una chica que de alguna manera está muy metida en temas de electromovilidad, de inteligencia artificial, y me decía justo eso, que muchas empresas de Canadá quieren venir a México a invertir, pero que no hay condiciones de energía. Entonces, pues, ¿para qué volteamos hasta el otro lado del continente? Resolvamos el tema de energía, porque del otro lado del continente
quieren venir a invertir a México por nuestro tratado comercial. De hecho, Brasil ha recibido mucho más inversión que México el año pasado, sin tener tratado de libre comercio con Estados Unidos. Oye, y lo de electromovilidad da risa, porque por un lado hay efectivamente pues esta idea de que hay que cambiar, dicen, y es natural que así sea, que tendremos que movernos hacia los autos eléctricos, pero intente ir usted de México a Monterrey con un auto eléctrico y no va a llegar muy lejos. Tendría usted que sacar la bicicleta, Xóchitl. Sí. O sea, no hay una infraestructura que sostenga eso. Yo creo que más bien vamos a migrar muy rápido a los autos de hidrógeno verde. Por ahí Estados Unidos está acelerando muchísimo el desarrollo tecnológico. El tema es que hay una infraestructura que apoye eso, ¿no? Bueno, eso es indispensable. Pero yo le estoy viendo más ventajas al hidrógeno. Pero, y de hecho, Biden en el Sharm el Sheikh en Egipto habló que Estados Unidos estaba acelerando el motor de hidrógeno y que en el momento que lo tuviera disponible se iba a compartir con el resto del mundo en la parte tecnológica. Entonces, bueno, hay que ver. Lo que sí es cierto es que el mundo se está moviendo a una velocidad impresionante. Estamos viviendo la revolución tecnológica más importante de los últimos décadas, solo equiparable a la revolución industrial, y que México tiene dos opciones: o se queda mirando desde lejos o es parte de esta historia. Yo propongo que seamos parte de esta historia, que seamos protagonistas, y para eso pues hay que darle certeza a los inversionistas, hay que darles confianza, hay que decir que cumplimos la palabra, que cumplimos lo que firmamos, porque luego ese es el problema. Entró en vigor el TEMEC y al año el presidente estaba mandando una reforma constitucional para modificar el tema eléctrico, so pretexto que en el capítulo 8 puso que los hidrocarburos eran propiedad de la nación. Pero pues, la verdad y ahí es que podría encajar Enrique. Pues Xóchitl, la semana próxima será una de las más emocionantes y líquidas de la política nacional y espero que tengamos ocasión de conversar. Seguramente, yo estoy lista para lo que venga. Yo dije desde un principio, quien encabece este frente tendrá también todo mi apoyo. Si soy yo, pues espero contar con el apoyo de todos los demás. Gracias, Xóchitl. Muy buenas noches. Gracias. Saludos. Y bueno, pues permítame ahora dar la más cordial bienvenida a una distinguidísima escritora que además ahora tiene el cargo de ser coordinadora de difusión cultural de nuestra máxima casa de estudios, Rosa Beltrán. Coordinadora, ¿cómo está? Buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Pues abatido y muy triste por el caso del maestro Solares. Le ruego que le cuente al auditorio, que nos escuche y ve todo el país, lo que ha significado para las letras mexicanas y para nuestra universidad. Coordinadora. Sí, desde luego es una pérdida muy grande. Ignacio Solares, Nacho, para algunos de los amigos que fuimos muy cercanos, es un novelista y un cuentista excepcional y fue muy constante en sus temas, es decir, lo que después se llamó novela histórica, aunque también en la literatura que habla de los límites entre lo real y lo paranormal, e incluso lo fantástico, aunque tenga un anclaje en la realidad. Su novela Madero el Otro lo catapultó, digamos, a la fama, pero nunca abandonó esta línea. Toda su obra está atravesada por la discusión entre lo espiritual, lo mágico, la religión y el mal como problema radical. Siempre lo rondaba y escribió mucho sobre la idea de la muerte, de los lenguajes, los fantasmas que nos asedian de formas ininteligibles, y también le interesaba mucho el psicoanálisis, la discusión entre Freud y Jung, prefiriendo siempre a Jung. Y varias de sus novelas son emblemáticas y fueron traducidas: El Sitio, Columbos, Nen, La Inútil, Los Mochos y El Jefe Máximo. Fue ¿Cómo disfrutó Rosa la historia del país, no? Bueno, el 19, la entrada de los norteamericanos, ¿sabes? ¿Cómo lo recreó también en su genio literario? La revolución, básicamente, ¿no? Madero, sí. Y también desde la dramaturgia. Yo recuerdo en la UNAM, sobre todo la puesta en escena del Jefe Máximo, y fue muy muy popular. Ahora, fue también un importantísimo difusor de la cultura, un gran gestor cultural. Nacho trabajó desde muy joven en suplementos literarios como Diorama de la Cultura o Plural,
y después dirigió durante 13 años la revista de la universidad. Memorable, sí. Memorable, ¿verdad? Porque esta época se caracterizó por ser muy incluyente en todos los sentidos. Además tenía un formato precioso. Precioso, muy legible, incluía académicos, hizo muy fácil, entre comillas, comprender el trabajo de los historiadores, de los antropólogos, de la gente que se ocupa de las humanidades, no necesariamente de la literatura, aunque siempre incluyó también en sus columnas a poetas, por ejemplo, a David Huerta, ¿no? Siempre había una... Sí, era parte de lo atractivo de la revista. Coordinadora, ¿me permite que ponga una brevísima pausa? Regreso en un instante con usted. Continuamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Estoy en enlace con la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, también una gran escritora mexicana. Coordinadora, hablábamos pues de las múltiples actividades que había tenido Ignacio Solares. A mí me encantaron, coordinadora, o me encantaban sus minucias, que eran pequeñas como gemas, ¿no? Una pequeña reflexión cotidiana que compartía con los lectores del Universal. Era muy buena aforista y durante 7 años publicó esta suerte de balazos, digamos, que son ideas en torno a los temas que lo perseguían, pero siempre originales y que nos tocan a todos porque resumen de manera muy eficaz momentos, pensamientos que todos tenemos. Te hablaba también de su trabajo como gestor cuando estuvo en teatro de la UNAM, hizo varios ciclos muy importantes, los grandes directores del teatro universitario, los grandes dramaturgos del teatro universitario, y abrió Santa Catarina para la UNAM, además de que echó a andar el carro de comedias. Nosotros esta próxima semana vamos a inaugurar el FITO, el Festival Internacional de Teatro, y él comenzó ese festival. Pero también trabajó en la dirección de literatura y cuando fue coordinador fue responsable de integrar la dirección de publicaciones a la coordinación y de abrir la librería Julio Torri, que está ahora allí junto a la fuente, de Zabalcoyot, ¿sí? Sí, además se ocupó en particular de una colección que amamos todos en realidad, que es la colección Voz Viva, tanto de acrecentarla como de difundir la obra. Tenemos un archivo sonoro de sabrá Dios cuántos personajes, coordinadora. Más de 350. Mira. Y es único. La primera grabación es la voz de Alfonso Reyes. Y la visión pues, claro, de la náhuatl, ¿verdad? Sí, se hizo además con una grabadora de carrete, yendo a buscar al maestro, etcétera. Pero procura esta colección integrar a la mayor parte de voces de mujeres y de hombres que han dejado una huella en la literatura. Es único, cuando la gente se va, ese archivo de voz se pierde para siempre, ¿no? Sí. Entonces tenemos joyas. El otro día, coordinadora, oía a Rafael Alberti, que uno decía, qué maravilla, y lo tenemos ahí en Voz Viva, ¿no? Tenemos muchos de los poetas y escritores de la República Española, porque recordemos que ellos fueron a la universidad, muchos de ellos vinieron en el SINAI y después fueron a trabajar a las distintas facultades, en particular la Facultad de Filosofía y Letras albergó a muchísimos de estos autores. Yo tuve el privilegio de que fueran mis maestros. A mí me tocó ser alumna de la generación del exilio republicano y luego del exilio latinoamericano. Fue un momento maravilloso, ¿no? El inicio de los años 80. Y él siempre defendió estos legados que eran documento para el futuro, incluida la revista en la universidad, porque además de que él particularmente tenía una de las colecciones, defendía siempre que este acervo se guardara, se cuidara en todas las épocas, porque también es una joya esta revista, es la más antigua que hay. Lo es. Pues larga memoria y seguiremos, por supuesto, cultivando con la lectura y el recuerdo de ese gran personaje que fue el maestro Solares. Coordinadora, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Al contrario, a ti, Leonardo, y un saludo a tu auditorio
a tu público y ojalá se acerquen a leer la obra de Ignacio Solares. Se van a arrepentir. Que vale mucho la pena, como vale mucho la pena leer también a Rosa Beltrán, que hoy, para fortuna nuestra, nos ha acompañado. Esta es la conversación que tuve con el presidente Arévalo de Guatemala. Bueno, y le comentaba en días pasados, el que un demócrata ilustrado gane las elecciones en cualquier parte del mundo es una noticia. Que ocurra en el querido país vecino es una extraordinaria nueva. Yo le agradezco mucho al presidente Arévalo que el día de hoy converse con nosotros. Señor presidente, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes y llegar por su medio a toda su audiencia. Por razones personales y familiares, usted ha despertado una enorme esperanza de una resurrección de Guatemala. Yo entiendo que en 4 años una administración debe plantearse objetivos limitados. Presidente, empiezo, además de darle la enhorabuena, por preguntarle cuáles son sus prioridades. Mire, se lo voy a plantear en términos de los objetivos que nosotros tenemos, muy conscientes de que, como usted dice, los problemas acumulados de cientos de décadas de problemas de marginación y de décadas de asalto corrupto al poder no los vamos a resolver en 4 años. Pero sí podemos sentar las bases para un giro del país en la dirección de la construcción de instituciones sólidas y democráticas que amarren este desarrollo hacia el futuro. Y tenemos 3 objetivos muy claros. Cuando terminemos nuestra gestión, nosotros esperamos haber recuperado la confianza de la población en las instituciones democráticas, que hoy está absolutamente perdida. La gente no confía en las autoridades, no confía en el Congreso, no confía en la presidencia, no confía en las cortes. Las razones son evidentes, pero no hay democracia que se desarrolle sin confianza de la población en las instituciones. De manera que el primer objetivo es lograr que haya instituciones que funcionen libres de corrupción y que recuperen la confianza de la gente. La segunda es reconstruir y fortalecer el tejido económico del país. Es un tejido económico que en este momento excluye a la mayoría de la población, que ni siquiera está incluida realmente en el ciclo económico porque no participan son gente que está en el desempleo absoluto o en agricultura de subsistencia, y tenemos que generar una estrategia para lograr incorporar a toda esta población a los ciclos económicos y de esta manera empezar a fortalecer y a hacer crecer el tejido económico del país. Y el tercero es asentar las bases de un desarrollo social sostenido y gradual. De manera que en lo que nosotros logremos en estos 4 años de gestión sea el primer escalón de un proceso de desarrollo que tendrán que llevar a cabo los gobiernos sucesivos, pero sobre la base de grandes consensos nacionales en áreas como educación, como salud, como desarrollo, como medio ambiente, que hoy simplemente no existen. Comprendo. Y yo supongo que la esperanza o la confianza en las instituciones electorales empieza por la forma en que el pueblo guatemalteco se volcó por usted en la primera y en la segunda vuelta. Las encuestas no lo habían detectado y ahí que tiene usted un triunfo arrollador. No va a tener un congreso fácil, pero déjeme empezar preguntándole, presidente, por el acompañamiento que tendrán en el ámbito internacional. Me gustaría que más adelante habláramos de México, de Estados Unidos, de la Unión Europea, pero el entorno en general. Por ejemplo, para enfrentar el gravísimo problema de su país, que es la corrupción, ¿volvería en su presidencia la CICIG, presidente? No, nosotros ya hemos dicho que la CICIG fue una institución sumamente importante que hizo logros tan grandes que logró catalizar a esos grupos políticos criminales para unificarse y generar la salida de la CICIG, pero que en este momento no existen las condiciones para volver a traer a la CICIG a Guatemala. Nosotros lo que vamos a hacer es construir un sistema nacional anticorrupción, que entendemos como una gran construcción gradual en donde se va a ir haciendo además la gestación de consensos alrededor de esta tarea, que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es recuperar las instituciones de justicia, porque entendemos que hay una serie de personajes que son parte de estas redes de corrupción que las han cooptado y controlado, y que nos vamos a asesorar de los guatemaltecos que más saben
sobre cómo opera el aparato de corrupción adentro del aparato de justicia, porque son los que han sufrido la criminalización, la persecución, la judicialización, inclusive viven en el exilio, algunos han sido puestos en la cárcel, y con ellos nos vamos a asesorar para reconstruir y recuperar estas instituciones. Yeah. Y en ese momento veremos cuáles son los niveles de cooperación internacional que son más adecuados. Yeah. Presidente, mencionaba usted la confianza, la economía, la inclusión. El tema de la seguridad preocupa mucho en México, usted lo sabe, y en América Latina se ha convertido en un tema fundamental. Hay como 3 grandes líneas, una la mano dura estilo Bukele. Petro ha estado planteando la reformulación del paradigma de la lucha antidrogas. México ha optado por la militarización en celofán. Tenemos un gran despliegue militar en la frontera común. ¿Usted por dónde ve que habría que enfrentar las cosas? ¿Cuáles van a ser las prioridades del gobierno que usted presidirá? Bueno, nosotros entendemos que el problema de seguridad comienza con autoridades corruptibles, porque el crimen organizado y especialmente el narcotráfico, lo que les sobra es recursos económicos para poder comprar funcionarios corruptos. De manera que lo fundamental es hacer del ataque a la corrupción el punto de partida para la recuperación, para 3 objetivos que nosotros hemos identificado. El primero es la recuperación del control de calles y territorios que en este momento están en manos de distintas formas de criminalidad. Tenemos barrios dentro de las ciudades, tenemos áreas que están en manos de lo que nosotros llamamos maras, las pandillas. Ese fenómeno de pandillas criminales, las pandillas criminales que se organizan. Pero tenemos también franjas de territorio en áreas fronterizas muchas veces en donde el control lo tienen bandas de crimen organizado, bandas de narcotráfico. En esos 2 lugares hay que recuperar el control de esas calles por medio de instituciones, en el caso del combate a las pandillas de la Policía Nacional Civil y en el caso de la recuperación de los territorios fronterizos por parte del Ejército Nacional. Y eso implica fortalecimiento de las capacidades de ambas instituciones para poder hacer eso. Pero necesitamos hacer también una recuperación para el Estado del control de las cárceles. El Estado guatemalteco ha perdido el control de las cárceles. El 80% de las llamadas de teléfono extortivas, que es uno de los principales problemas de Guatemala hoy, provienen de las cárceles. Y si hay celulares en las cárceles, si no se aplican las medidas tecnológicas de bloqueo de llamadas, es sencillamente porque la corrupción ha colocado a las autoridades en manos de esas redes criminales. Vamos a volver a tomar el control sobre las cárceles. Eso implica una serie de fenómenos como ampliar el número de cárceles porque tenemos un alto nivel de hacinamiento, implica una reforma del sistema penitenciario, implica una profesionalización del servicio penitenciario, pero con esas medidas vamos a recuperar el control de las cárceles y bloquear, efectivamente, cortar la comunicación entre las cárceles, que ahorita se han convertido en escuelas de crimen y en centros de operación criminal, y los criminales afuera. Ya eso va a ser un golpe muy importante. Hermanos somos y de los mismos males padecemos. Aquí solemos decir que buena parte de la solución tiene que venir del vecino del norte. Yo supongo que para Guatemala opera el mismo principio. ¿Qué espera usted del vecino? ¿Qué espera usted de México, presidente? Bueno, con México tenemos una amplísima agenda de trabajo para hacer de la frontera que tenemos en entre nuestros países una frontera que une, no que separa. Tenemos retos comunes, tenemos problemas comunes, pero también tenemos oportunidades comunes. Y en ese sentido, lo que nosotros esperamos es poder desarrollar esta agenda bilateral para generar el desarrollo mutuo, lazos económicos, lazos culturales, pero también poder enfrentar conjuntamente fenómenos como la migración, fenómenos como el narcotráfico, que son fenómenos transnacionales que transcurren, implican a distintos países y en donde lo que se requiere es tener estrategias integradas para poder ser efectivo. La circunstancia, digamos, la vecindad con Estados Unidos
ha implicado que nuestra frontera común, a pesar de ser hermanos, esté militarizado. ¿Usted ese tema se lo va a plantear a López Obrador en algún momento? Decir, a ver, ¿podemos entre vecinos tener 20 y tantos mil militares mexicanos? Mire, nosotros vamos a reunirnos con las autoridades mexicanas en un análisis conjunto de esa situación que tenemos en la frontera y a partir de ahí vamos a plantear cuáles son las soluciones que sean más adecuadas. En este momento, lo que tenemos claro es que de nuestro lado, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar zonas que actualmente ya están fuera de control del Estado y que son las que utilizan estas bandas criminales como puentes para poder hacer operaciones. Ese tema apareció en el estudio de Latinobarómetro. Los latinoamericanos en general se quejan de una crisis de estatalidad, o sea, el Estado no está donde debe estar y está pidiendo eficacia a la gente, ¿no? Para seguir creyendo en la democracia y no en las soluciones de hombres fuertes, presidente. Ese es precisamente el reto que nosotros entendemos. En Guatemala, la población le ha perdido ya desde hace mucho rato la confianza a las instituciones, no cree en las instituciones. Y no cree en las instituciones porque las instituciones fueron secuestradas para servir a este sistema corrupto que lo que le interesa es generar corrupción o impunidad, en vez de dedicarse a generar seguridad, a generar desarrollo. En Guatemala, lo más importante es empezar a resolver las deudas históricas del desarrollo que tienen a un país riquísimo con una población donde el 60% vive debajo de la línea de pobreza. Pero si eso es lo más importante, lo más urgente es la lucha contra la corrupción, porque hasta que no recuperemos las instituciones del Estado, no podremos enfrentar los retos del desarrollo. Absolutamente. Presidente, lo retengo 2 minutos más para pedirle, ¿espera usted una mirada más amplia de la administración norteamericana, una mirada más atenta de la Unión Europea, una América Latina más activa que acompañen estos enormes retos que nos está usted describiendo para su administración en Guatemala? Nosotros entendemos que está de nuestro lado dar el primer paso. Guatemala se ha ido convirtiendo en un estado que se aísla y se margina a raíz de precisamente este proceso de degradación de la democracia y de regreso de distintas formas de autoritarismo que se ha evidenciado en los últimos años con exilios hechos de jueces, de abogados, con persecuciones políticas dentro del país. Y nosotros tenemos muy claro que va a ser a partir de nuestra garantía de que estos procesos no van a pasar, de que vamos a poder mantener las relaciones con esa comunidad internacional que lo que está esperando es ver un gobierno que está dispuesto a trabajar a partir de principios democráticos con intenciones de desarrollo y a ser un socio constructivo dentro de la comunidad internacional y no lo que tenemos ahora, que es un Estado a la defensiva porque está intentando proteger sus mecanismos de corrupción de la crítica internacional. Ojalá así sea, porque todos tenemos que acompañar esa esperanza que se ha despertado en Guatemala con su presidencia, además un país tan querido, tan carismático y tan bonito como el suyo. Presidente, no sabe cuánto le agradezco el tiempo que ha conversado esta mañana con nosotros. Leonardo, ha sido un gusto y un gran saludo. Bueno, y con esto nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Tenga un espléndido fin de semana y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.